sistema endocrino, que es una de las formas en las cuales nosotros nos interrelacionamos con nuestro medio interno, es uno de los sistemas de interrelación, al igual que el sistema nervioso, va a estar aportado, o digamos, va a estar ubicado en lo que corresponde a un eje que va a estar comandado por la glándula hipófisis, una glándula muy pequeña, apenas más grande que un grano de arroz, pero que sin embargo la importancia que esta deriva, de su funcionamiento deriva, es que va a comandar la función hormonal de todo nuestro organismo. Tanto es así que va a producir dentro de lo que es la adenohipófisis sustancias de liberación y sustancias de inhibición, que van a dirigirse o van a tener su acción frente a otros órganos o glándulas. Entonces, eso es lo importante. Y este sistema de inhibición y estimulación de producción de sustancias hormonales es básicamente a través de un sistema de retroalimentación. Y les explico más o menos lo que vamos a ver hoy. Supongamos, la adenohipófisis me va a producir la hormona estimulante de la tiroides. Sí. Tenemos la glándula tiroides, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en mi cerebro, mi adenohipófisis va a secretar esta hormona estimulante de la tiroides. La libera a la sangre porque es una glándula endocrina. La libera a la sangre. La sangre hace circular y llega a la tiroides. La tiroides capta esta hormona estimulante a través de la parte basal de sus células foliculares y comienza la producción de hormonas tiroides, T3 y T4. Produce la hormona T3 y T4 y la libera ¿dónde? A la sangre. Entonces es una hormona, perdón, es una glándula endocrina. Libera la sangre. Entonces las concentraciones de T3 y T4 comienzan a subir. Y como comienzan a subir, ese aumento va a decirle a mi adenohipófisis que deje de producir la hormona estimulante de la tiroides. Suben, incrementan los niveles de hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas comienzan a ingresar a la célula. Y las hormonas tiroideas tienen influencia sobre todas las células. Entonces, ingresan a las células y su concentración comienza a bajar en sangre. Ese nivel bajo de hormonas tiroideas le va a decir, porque obviamente ese nivel bajo está en la sangre, y la sangre va a llegar a través del sistema porta que tiene la glándula de hipófisis, la glándula de hipófisis en general, y le va a decir, las concentraciones de hormonas tiroideas bajaron. Comienza a producir hormonas estimulantes de la tiroides. Y así sucesivamente. Los niveles bajos de hormonas tiroideas le dirán a la adenohipófisis, produce estimulante de la tiroides. Y las concentraciones altas de hormonas tiroideas le dirán a la hipófisis, deja de producir hormona estimulante de la tiroides. Es un sistema de retroalimentación. Y así funciona nuestro sistema endocrino, a todo nivel. ¿No? Muy bien. Primero, hormona, sustancia química sintetizada por células o por grupos de células. ¿Una célula puede ser glándula? Claro que sí. Glándulas unicelulares. O, por ejemplo, ¿no? Secretar al torrente sanguíneo para transportar a sitios alejados con el fin de afectar la actividad de otras células. Que puede ser una célula blanco cuando la célula afectada es única y un órgano blanco cuando es un tejido o prácticamente un órgano que va a ser afectado por esa sustancia conocida como hormona. Esta es la glándula hipófisis, es bastante pequeña, 12 por 8 milímetros, pesa aproximadamente medio gramo, 0,5 gramos, es menos pesada en la mujer. Ahora, biológicamente va a ser formada por dos estructuras diferentes, una que va a formar la neurohipófisis y otra la adenohipófisis. Estas se van a encontrar, van a confluir en una zona específica llamada silla turca del hueso esfenoide, en donde se va a alojar y se va a desarrollar como glándula plenamente. Ahora, va a mantener comunicación con el hipotálamo, ¿no? A través de un tallo, que va a comunicarlo con la parte neuronal, con la neurohipófisis. Esta ubicación a nivel de la silla turca, mientras la glándula tenga un tamaño adecuado, va a estar ubicado dentro de la silla turca. Sin embargo, al estar compuesta por células, por grupos celulares abundantes, pueden darse también patologías como, por ejemplo, la formación de tumores, como los adenomas. ¿Sí?
¿sí? Por proliferación celular, aumenta el número de células, aumenta el tamaño de la glándula hipófisis. Si este tumor que afecta a la hipófisis, pese a que crece la hipófisis, todavía permanece dentro de la silla túnica, será un adenoma o un tumor intracelular dentro de la silla. Pero cuando el tamaño aumenta y sale de los límites de la silla túnica, será un tumor supracelular o extracelular, por fuera de la silla túnica. Puede crecer tanto que por cercanía comienza a comprimir el origen de algunos nervios craneales, como por ejemplo el quiasma óptico, principalmente. Y así sucesivamente. Muy bien. La cervical de la silla turca, como les mencionaba, es parte estructural de los huesos senoides y va a estar conformada por dos partes principales, la adenihipófisis y la neurohipófisis. La adenihipófisis es la parte que va a producir estas hormonas o sustancias de liberación y sustancias de emisión, mientras que la neurohipófisis es un lugar de almacenamiento de hormonas, principalmente cuáles, la oxitocina y la vasopresina o antidiuréticas, que son producidas a nivel de los núcleos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ha revisado? La tiroxina. Para la supraóptica. Ahora, esta estructura que nosotros conocemos como adeno y neurohipófisis tiene un origen embriológico y después va a tener una visualización anatómica, que son diferentes. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, una imagen histológica de lo que es la hipófisis. Va a estar conformado por una parte anterior, la anterior llamada adenihipófisis, y una posterior llamada neurohipófisis. En general, adenihipófisis y neurohipófisis. Adenihipófisis va a estar conformada por grupos de células. Ahora, al decir grupos de células, no quiero decir de que un grupo específico va a estar acá, otro grupo se diferencia acá, otro grupo acá. No, están mezcladas las células. Es un hermoso caos. No hay un orden específico de decir, este grupo de hormonas se van a producir, este grupo de células se producen este tipo de hormonas, este de acá otra hormona, este de acá otra hormona. No, están completamente dispersas y entremezcladas. Lo único que vamos a poder diferenciar nosotros de manera sencilla es la presencia de células que se pintan y que no se pintan, que tienen afinidad por el color y que no tienen afinidad por el color, es decir, cromófilas, afinidad por el color, filo, cariño, afecto, apego, y fóbicas, terror, desapego, desinterés por el color, cromófobas y cromófilas. Las cromófilas también se diferenciarán en aquellas que son ácidas y aquellas que son básicas, pero ya veremos eso más adelante. Acá son células, grupos celulares de color rojito, moradito y sin color. ¿Ya? Mientras que acá tenemos nosotros la parte neuronal, ¿no? Sistema nervioso, y básicamente vamos a tener nosotros los implícitos. Si hay uno que se va a mencionar. Entre ellos hay una parte que está a un lado y otro lado, esta es la parte intermedia, por eso se llama par intermedio, que es básicamente una estructura residual, que es de la bolsa de Rathke, que es justamente el origen embriológico de la hipófisis. ¿No? Pero ya lo vamos a ver en la imagen. Ahora, la hipófisis, o glándula pituitaria, dijimos que estaba formada por un componente adenohipofisiano y un neurohipofisiano. La adenihipófisis está formada por pars discalis, pars tuberalis y pars intermedio. La neurohipófisis por pars nervosa y el tallo neural, que es el que lo va a mantener unido al hipotálamo como un vestigio que de ahí proviene. Ahora, cuando nosotros hablamos del lóbulo anterior y lóbulo posterior, la cosa cambia. Porque cuando hablamos del lóbulo anterior, nos referimos solamente a la pars discalis y a la pars tuberalis. Mientras que si hablamos del lóbulo posterior, hablamos de pars intermedia, pars nervosa y tallo neural. ¿Correcto? De todo esto, pars tuberalis y tallo neural y pars nervosa, además de pars intermedia, no producen hormonas. No producen hormonas. La única que produce hormonas es la pars distal.
es la parte que va a producir hormonas en lo que es la adenopófisis. Y hemos dicho nosotros que la paz nervosa solamente recibe y almacena las hormonas producidas a nivel de los núcleos que se encuentran en el hipotálamo. Entonces, básicamente lo que vemos, paz vistalis compuesto por estructuras celulares abundantes, paz nervosa, que es básicamente fibras nerviosas nada más, y tissucitos. Aquí es donde llegan justamente los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, que van a llevar, trasladar las hormonas oxitocina y antidiurética. En el centro, la paz intermedia. Lo mismo, aquí solamente para mencionar que la parte del infundíbulo es la parte de unión donde se genera la parte del supraepileuo, que es la rama inferior del hipotálamo, y va a generar esa prominencia llamada eminencia media. Estas son básicamente las estructuras anatómicas que constituyen a lo que es la hipófisis. Esto es un corte histológico. Aquí tenemos la parte vistalis, que corresponde a la adenopófisis, la parte que va a producir hormonas y factores de transmisión, la paz nervosa, que constituye parte de la neurohipófisis, y al medio la paz intermedia, que es un remanente de la bolsa neural. Vamos a ver algunas vesículas por acá, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Después tenemos la zona del infundíbulo, aquí arriba lo que es el hipotálamo, y este es el tercer ventrículo donde se almacena el líquido cefalorraquídeo. Paz nervosa, paz intermedia, donde comenzamos a ver, a visualizar estas formas vesiculares o quísticas que veremos después de qué se trata. Y aquí ya comenzamos a ver las poblaciones celulares, algunas, como les dije, marcadas por color y otras que no se colorean. Ya comienza a haber una diferenciación en la paz vistalis de los diferentes grupos celulares. Acá es básicamente para señalar la red corta que va a llegar a este sistema, a esta glándula, y algunos elementos dentro de lo que es el tallo epifisiario, compuesta por una parte veralis y un tallo medial, que van a guardar, digamos, el vínculo entre lo que corresponde a la neurohipófisis y a la adenopófisis. Entonces, cuando hablamos nosotros, ya mencioné, del lóbulo anterior, hablamos solamente que está compuesto por pars vistalis y pars tuberalis, y si hablamos del lóbulo posterior, está compuesto por pars intermedia, pars nervosa y el tallo neural. Nuevamente, imagen histológica en la cual está indicado acá la pars nervosa, la parte que almacena hormonas, y la pars vistalis, que es la que produce hormonas. En la parte central o media, la parte intermedia, que es básicamente un rezago de lo que es la bolsa de Rathi. Pars vistalis es fundamentalmente la mayor cantidad de la hipófisis, es el 75% de la hipófisis, y es entendible porque aquí es donde se producen las hormonas. La pars vistalis va a tener dos grandes grupos celulares: células glandulares, es decir, aquellas que van a producir hormonas, y células epiteliales. Dentro de las células glandulares vamos a tener dos grupos: aquellos que se pintan de color y los que no se pintan. La mayoría, están repartidos casi 50-50 entre células cromófobas, y vamos a estar viendo los términos: fobo, miedo, terror, pánico, aversión, al color, no se van a pintar. Y las cromófilas, apego, afecto a lo que es el color, se van a pintar. Dentro de esta población de células cromófilas, tenemos nosotros la mayor cantidad, corresponden a células acidófilas, es decir, aquellas que se van a pintar de rojo o rosado intenso. Las basófilas, que es la menor población, el 10%, que son aquellas que se van a pintar su citoplasma de color moradito o azul. Las células epiteliales son células folículo estrellado, son células de sostén, son células que producen interleuquinas, que tienen también moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y por eso están relacionadas con células presentadoras de antígenos. Es decir, son células que tienen que ver con el sistema de defensa. Entendamos nosotros que este tipo de células tienen que estar presentes a nivel de todos los órganos.
¿Por qué? Porque en estos órganos, lógicamente, se están produciendo sustancias, las células están reproduciéndose también y por consiguiente deben haber elementos que quedan a manera de residuos y que tienen que ser eliminados, limpiados y también combatir contra cualquier agente que pueda estar, incluyéndose a nivel de dichos órganos. Entonces aquí comenzamos a valorar ya la coloración en la célula. Todos es la parte distal, es la parte donde se generan, se producen las hormonas. Hemos dicho que existen células cromófilas y cromófobas. Cromófilas, las que se tiñen con color su citoplasma, y cromófobas, las que su citoplasma no se pinta de nada. Dentro de las cromófilas tenemos las acidófilas, citoplasma rojo o rosado intenso, y las basófilas, citoplasma medio moradito o azulado. Y acá tenemos en contraparte las cromófobas, que no se tiñen con nada. Eso es lo que tenemos que reconocer. El trabajo de ustedes para lo que es la parte de hipófisis es reconocer cuáles son las células acidófilas, basófilas, cromófobas. Reconocer cuál es la hipófisis, cuál es la hipófisis, cuál es el hipotálamo, cuál es el tallo y todo lo demás. Entonces, no es nada del otro mundo. ¿Qué tenemos acá? Miren ustedes. ¿Qué color es el citoplasma? Rojo. Rojo. Serían células, Acidófilas. primero, cromófilas. Cromófilas. Y dentro de las cromófilas, Acidófilas. acidófilas. Aquí, bueno, el citoplasma, digamos que es ligeramente morado, sería cromófila, ¿de qué tipo? Basófila. Y por aquí tenemos alguna célula que su citoplasma no se pinta ni uno ni el otro, no es tan intenso, serían cromófonos, ¿verdad? Este es un vaso sanguíneo, aquí tenemos los elementos sanguíneos. Realmente aquí es un poquito más complicado, pero tenemos células con un citoplasma casi que no se pinta, o más claro en relación a los demás. Aquí tenemos moradito, aquí tenemos rojo bien intenso, aquí tenemos un citoplasma claro. Entonces tenemos ahí células tanto cromófogas como cromófilas. Y ahí más o menos están señalados algunos ejemplos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar a nivel de lo que es la hipófisis o partistal, propiamente? La presencia de sinusoides. No solamente está repleto por unidades celulares o grupos celulares, sino también por elementos vasculares. ¿Por qué? Porque lo que producen estos grupos celulares y las hormonas tienen que salir por un medio, el medio vascular. ¿Hacia qué? Hacia la conformación de la red portal de la propia hipófisis. Estos son los sinusoides a través de los cuales se vierten los elementos producidos, las hormonas, a la sangre. Dentro de las células cromófilas tenemos las somatotróficas, lactotróficas, piotróficas, corticotróficas y gonadotróficas, ¿correcto? Y eso lo vamos a identificar a través de ¿qué? A través de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque lo único que me van a decir esto es de que, por ejemplo, las dos primeras, su citoplasma se tiñe de rojo, es decir, son acidófilas. Y las de acá, ¿de qué color serían? Moradito, basófilo, ¿correcto? Pero tengo color rojo y color morado. ¿Cuál es cuál? Eso yo no lo puedo determinar si no fuese por un estudio llamado inmunohistoquímica. ¿En qué consiste la inmunohistoquímica? En reconocer proteínas a nivel de membrana, a nivel de citoplasma o a nivel de núcleo que son específicos en cada una de las células. Entonces, cuando yo todo el grupo de células las meto, someto a ese tipo de función de inmunohistoquímica, a pesar de que están todas distribuidas en masa, solamente me va a pintar a la inmunohistoquímica que yo estoy utilizando. Quiero reconocer somatotróficas. He hecho es la sustancia, ¿no? Utilizando la inmunohistoquímica, los marcadores, y eso me va a marcar solamente a las somatotróficas, por más mezcladas que estén. Entonces, para eso me sirve la inmunohistoquímica, para identificar grupos celulares específicos. Vean qué tenemos aquí: células acidófilas,
cromóforo, miren el citoplasma es más claro que el resto, y aquí seguimos teniendo las epidófilas, y por acá tenemos algunas basófilas. Dentro de las células acidófilas hemos dicho que son las somatotróficas y las lactotróficas. Las somatotróficas son el 50% de todas estas células de la hipófisis y tienen que ver con la producción de la hormona del crecimiento. Es decir, una hormona también que, digamos, compromete a muchos grupos celulares o va a estimular a muchos grupos celulares. Y la lactotrófica es 15% de todas las células de la hipófisis y produce la prolactina. Y esto es lo que les mencionaba sobre los marcadores de inmunohistoquímica. Por ejemplo, inmunohistoquímica específica para hormonas de crecimiento. Es decir, me va a marcar qué células somatotróficas, ¿verdad? Entonces acá tengo, pese a que hay un montón de tipos de células, solamente me va a marcar aquellas que son somatotróficas, que producen hormonas de crecimiento. El resto no se pinta, son indiferentes a ese inmunohistoquímico. Y así con cada grupo celular. Prolactina, mira. Y por aquí hay otros grupos celulares. ¿Qué serán? No lo sé. Y no lo voy a saber mientras no utilice inmunohistoquímica. Esta imagen ya la vimos. Nuevamente acá es otro tipo de coloración, pero también tenemos células que son amarillas, acidófilas, y moraditas que son basófilas, y también células que no se marcan con nada, son cromóforas. Basófilas, miren ustedes la función es distinta a estas de acá. Esta es acidófila. Y lo de acá es un sinusoide, es un capilar sanguíneo. Miren ustedes, ahí están los elementos celulares, los eritrocitos. Nuevamente, células lactotróficas. Obviamente, estas no van a venir para el examen. ¿Ya? Lo que es inmunohistoquímica es solamente para conocimiento de ustedes, no va a ser motivo de examen. Solamente las coloraciones tradicionales, las que me permiten a mí identificar los diferentes grupos. Las células basófilas tenemos las pirotróficas que producen la hormona estimulante de la tiroides, la gonadotrófica que produce la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. Por último, las corticotróficas que producen la ACTH o adenocorticotroquina, 15-20% de todas las células adenohipofisiales. Las distales, constitución CAS, no es muy evidente, digamos, para lo que es la diferenciación entre los grupos celulares. Podríamos decir que estas de repente son bastante basófilas. Basófilas. Células corticotróficas. Esta ya la vimos, basófilas, acidófilas, cromófobas. Aquí también, acidófilas, cromófobas y basófilas. Esto es lo que a eso deben entrenar su ojo, a reconocer los diferentes grupos celulares, nada más, ¿eh? Igual, cromófobas, acidófilas y algunas basófilas por aquí. Parte intermedia, que es el 4% de la hipófisis, y es justamente esto. ¿No? Es una estructura fundamentalmente residual. La parte intermedia solo se encuentra en la vida fetal de manera activa y un corto periodo postnatal, luego aparecen folículos, estos son los folículos, están dispersos, que se creen son restos de la bolsa de Rath, es decir, una estructura embriológica todavía. Los folículos contienen un líquido que es una proteína, pero a pesar de que es una proteína que no diría si se une con alguna molécula de colesterol o derivada de colesterol, puede formar alguna hormona, no es así. La verdad no se sabe su utilidad. Finalmente, parte intermedia, con los famosos folículos o estructuras foliculares, par distales con la gran cantidad de células dispersas y la par neuronal, que es básicamente el sistema celular de tipo nervioso, ¿no? Neurohipófisis, adenihipófisis, parte intermedia con los famosos quistes o folículos. Par tuberalis,
básicamente la unión de la neurohipófisis con lo que es el hipotálamo. Es una estructura que va a permitirle todavía mantener el contacto entre una y otra estructura. En la mayoría de las células que lo conforman son cromófobas, pero se pueden hallar algunas células acidófilas y basófilas, pero no tiene función endocrina conocida. Eso es lo que les estaba mencionando. La única estructura que produce hormonas es la adenopófisis, dentro de ella la parte distal y la presencia de vasos sanguíneos. Venas portales, lo que es el sistema porto-hipofisiario. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una estructura que al estar compuesta por células que van a producir hormonas, lo convierte en una glándula de tipo endocrino. Para ello necesita entonces un sistema vascular especializado para poder generar la distribución de lo que está produciendo. Dentro de las neuronas hipofisotróficas, vaya trabalengua, vamos a tener nosotros que hay poblaciones que van a producir ¿qué? Factores liberadores y factores inhibidores, o estimulantes e inhibidores. ¿Para qué? Para que justamente funcione esa retroalimentación que yo les venía mencionando. Así, por ejemplo, hay hormona de liberación de la hormona de crecimiento, hay hormona de inhibición de la hormona de crecimiento, porque imagínense que yo produzca solamente hormona o estimulante de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿No? También tiene que responder a inhibición de algunos sistemas. Inhibidora de la prolactina, liberadora de tirotropina, liberadora de gonadotropina, liberadora de corticotropina. Neurohipófisis va a estar conformada principalmente por la parte nervosa que almacena y secreta las hormonas oxitocina y también la famosa hormona epidética o vasopresina. Está formada por las células llamadas quiticitos básicamente y fibras nerviosas de tipo amielínico. ¿Por qué amielínico? Porque no están especializadas en transmitir impulsos nerviosos. No les interesa transmitir impulsos nerviosos. Lo que hacen es, permitir el traslado de lo que son las hormonas producidas a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Tenemos quiticitos relacionados con los trocitos, como es en la flecha amarilla, marcando la flecha amarilla. Aquí tenemos algún depósito de sustancias, como veremos más adelante, los cuerpos de células. Células endoteliales también, de tipo fenestrado. Acuérdense que aquí es donde vamos a permitir entrada y salida de elementos moleculares, grandes moléculas, por lo tanto se necesita que sea un capilar de tipo fenestrado. Recuerden siempre histológicamente lo que corresponde a áreas ondulantes, es el sistema nervioso, básicamente axones, la presencia de algunos quiticitos, fibras nerviosas amielínicas y la acumulación de los cuerpos de Keltrin, que son cúmulos de material de secreción del ectoplasma de las fibras nerviosas. Nuevamente, todo esto acá incluyen algunos vasos sanguíneos, pero la presencia mayoritaria de quiticitos. ¿No? Cuidado. Tiroides y paratiroides. Son estructuras bastante pequeñas y la estructura fundamental es bastante sencilla. Son los folículos tiroideos. Ya lo vamos a ver más adelante. La glándula tiroides o tiroidea es una glándula ubicada en la parte anterior y medial del cuello. ¿Sí? Es una estructura bilobulada, tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, es de tipo carnoso, de consistencia blanda, y estos lóbulos están unidos por un istmo. Están encima y debajo de lo que es el cartílago laríngeo. Muy bien. Lo curioso, además de estar envuelto por una cápsula de tejido conectivo, es que en la cara posterior de estos lóbulos de la glándula tiroides se encuentran ubicadas 4 glándulas pequeñas, las paratiroides. Son tan pequeñas y que incluso pueden estar incluidas dentro de lo que es el tejido tiroideo. Por ello es bastante complicado cuando se trata de una cirugía en la cual van a extirpar la tiroides o parte de la tiroides.
usualmente se llevan con todo la paratiroides. Ahora, como veremos más adelante, tiroides y paratiroides van a producir sustancias que están vinculadas al metabolismo del calcio. Y el calcio tiene que ver con ¿qué? Con contracción muscular. Por eso el corazón es muy sensible a la presencia o ausencia de calcio. Aquellas personas que son tiroidectomizadas tienen que ser muy valoradas en cuanto a la concentración de estos minerales, porque una baja o elevación de esta puede generar una asistolia o un infarto de miocardio. Entonces, la estructura fundamental de la glándula tiroides, ¿cuál es? El folículo tiroideo. ¿Cómo es el folículo tiroideo? ¿Un folículo qué es? Un balón. Estamos hablando en 3 dimensiones. Es una pelota, un globo, que tiene pared y tiene contenido al centro. Sino que acá, como estamos cortando, vemos solamente 2 dimensiones. Pero imaginemos que cada uno de estos es una esfera completa. Y yo lo corto y solamente veo la parte, digamos, el borde y la parte interna. La pared está constituida por un epitelio simple de tipo cúbico. Estas células se llaman células foliculares. ¿Por qué? Porque son de folículo tiroideo. ¿Sí? Y dentro se encuentra una sustancia llamada coloide, que va a ser producida por las células foliculares. Estos folículos están muy juntos entre ellos, pero hay un espacio intersticial que va a estar relleno por tejido conectivo, fibras reticulares, vasos capilares y la presencia de células parafoliculares, es decir, células que están al lado, al costado, a continuación de las células foliculares. Por eso son parafoliculares. Nada más. Eso es tiroides. ¿Complicado? No. Ahora, se los explico. Mire, la estructura fundamental, cada vez que a ustedes le pregunten, ¿qué epitelio tienen los folículos tiroideos? A ojos cerrados, es un epitelio simple cúbico. Ahora, yo les digo, es mentira. ¿Por qué? Porque este epitelio va a cambiar de acuerdo al estado de producción o no de material coloide. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las células están produciendo, las células pueden alcanzar un tamaño de tipo columnar, altas. Comienzan a vertir lo producido hacia donde se encuentra el coloide y comienzan a disminuir su tamaño. Como se va acumulando el coloide, y hemos dicho que es una pelota, entonces el coloide va a presionar también hacia la capa de células y las termina convirtiendo en planas cuando los folículos están repletos de coloide. Entonces, la pared del folículo tiroideo pasa de ser un epitelio cilíndrico a un epitelio cúbico y a un epitelio plano. Depende del momento si está o no produciendo, sintetizando. Pero eso es para los que leen un poquito más, para los que se enteran de todo esto, los que entienden de que fisiología es dinámica, no es estacionaria. Esto es una foto de un momento, pero no sabe lo que sucedió un minuto después, un minuto antes, media hora después, media hora antes. Es una foto del momento. Pero para efectos de examen, ¿qué epitelio es? Epitelio simple cúbico. ¿Difícil de estructura? No. Folículo tiroideo, no hay más. Ahora, están envueltos por tejido conectivo que forma una cápsula. Este tejido conectivo ingresa a la parte de los lóbulos, generando justamente la formación de estos, como si formaran algunos talitos. A través del tejido conectivo ingresan circuitos nerviosos, ingresan vasos capilares y todo lo demás. Nuevamente, la misma estructura, folículo tiroideo.
que pueden ser de diversos tamaños, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Coloide, el lumen folicular, el resto alrededor, las células foliculares, el espacio intersticial en el cual me encuentro células parafoliculares. Miren acá, ¿qué epitelio es? Parafolicular. ¿Qué epitelio es? ¿Cuál? ¿Qué epitelio es? Ah, ¿Qué es epitelio plano, es? simple plano. No, cúbico no. ¿Qué ven? ¿Qué ven acá? Un ¿Qué epitelio epitelio plano. es? Epitelio simple, ¿Qué más? Plano. Plano, yo estoy viendo plano. Ajá, sí. Pero plano. miren acá, Y el cúbico. esta zona Ujú. es un poquito más cúbico, Ah, bueno, acá es un poquito más cúbico. cuando ¿Por qué? están Porque más están en células. diferente momento de producción. Mm, ¿Ya ven que sí existen las células planas, pero que son de un folículo? No todos son células cúbicas. Y esto me lo estoy demostrando. Hay células planas, algunas un poquito más altas, como cúbicas, ¿correcto? Pero todos son folículos, folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Espacios intersticiales, líneas capilares, fibras reticulares, células parafoliculares también, tejido conectivo. Miren acá. Miren acá se ve mucho mejor. Miren ustedes, ¿qué tipo de célula es? Plana, ¿no? Plano. ¿Y esa? Cúbico. ¿Y pertenece al mismo folículo o no? sí. Depende del momento. Tejido conectivo interfolicular, capilares de qué tipo? Fenestrado y fibras reticulares, ¿no? Acuérdense de esto siempre. El coloide es el producto de la secreción de las células foliculares y estas son las células foliculares. Estos son eritrocitos de los capilares sanguíneos. La misma estructura, folículos tiroideos, un epitelio simple cúbico con el espacio intersticial en el cual encontramos fibras reticulares, tejido conectivo, capilares sanguíneos y células parafoliculares también. Miren acá, ¿qué epitelio es? Cúbico. El clásico, ¿no? Siempre que pensamos en un folículo tiroideo lo imaginamos así. Pero miren esto, ¿qué es? Es cilíndrico. ¿No? No, es La fotito me le han tomado justo el momento que estaba en produciendo. que están sacando vesículas. Con coloide. Que como veremos después en otra imagen, ¿Contiene coloide? Ok. es tiroglobulina, vesículas que contienen la tiroglobulina y que van a salir al coloide. Esa tiroglobulina unida al yodo va a permitir la unión de diyodo y triyodo hasta formar moléculas monoyodadas y biyodadas para que la unión de un mono con un bi forme un tri, triyodotironina, y dos bi formen tetrayodotirosina. T3 y T4. 4. Hormonas tiroideas. Ahora, lo que les mencionaba, ¿qué es esto? Folículo. Tiroides, ¿verdad? Folículos tiroideos. Pero, esto es otra cosa. Para tiroides. Son células un poquito cúbicas o redondeadas, abundantes, que forman cordones, que forman grupos celulares, rodeadas también de una cápsula. Esto es paratiroides. Glándula paratiroides. Que como les mencioné, a veces se mete dentro de lo que es la propia tiroides. Lo mismo, coloide, folículo tiroideo, lo mismo, normal, que son capilares, sinusoidales, y sinusoides de qué tipo? Fenestrado, acuérdense, puede ser pregunta de examen, folículos, y aquí comienzan a aparecer las células. En este caso es una célula folicular, esto que está en medio del intersticio de una célula parafolicular. Las parafoliculares son en general más grandes que las foliculares y su citoplasma es ligeramente más claro. No se ve muy bien esta de acá. La célula folicular es parte del epitelio simple cúbico y por aquí se ve la célula parafolicular. Están fuera, más o menos, Claro. de lo que es el folículo. La característica, el término para
quiere decir que puede estar metida entre las células foliculares o al lado de ellas, o por debajo de ellas. Nunca llegan a la luz, nunca van a tener contacto con el coloide. Es una característica de las células parafoliculares. Vemos acá, estas son células foliculares y esta es la que es una célula parafolicular, más grande, el citoplasma más claro. Generalmente las células parafoliculares forman grupos de 3, de 4, que se encuentran ahí en el espacio intersticial, entre folículo y folículo. Hay folículos que están en reposo, hay folículos que están en estado de producción o activos. Miren acá, este es el coloide o la luz de lo que es el folículo tiroideo, células foliculares, y esta es la célula parafolicular. Como se ve, no llega a la luz del folículo. Todos son folículos, estos son capilares sanguíneos, folículos tiroideos, ¿ya? Paratiroides, miren cómo se introduce a lo que es la misma glándula tiroidea, está rodeado por folículos tiroideos, capilares, espacios intersticiales. ¿Y esos rojitos son vasos? Sí, estos son ¿O capilares? eritrocitos. Son eritrocitos que están, bueno, dentro de un capilar sanguíneo, ¿no? Eritrocitos deben estar en el endotelio por acá, eritrocitos. Los folículos tiroideos entonces están formados por dos tipos de células. Las células foliculares o llamadas también principales, que van a producir la T3 y la T4. Y después las células parafoliculares o células C, que producen calcitonina. Y como su nombre lo dice, tienen que ver con el metabolismo de calcio. Las células foliculares, ya lo hemos visto acá, son de tipo cúbico. ¿Sí? El relato que se hace de estas células foliculares es de que son de tipo cúbico, presentan inflamación bajo lateral, citoplasma con vasopila moderada, están sobre la lámina basal, nada raro, la imagen que ya hemos visto, células foliculares de tipo cúbico, la mayoría de tipo cúbico, lo más usual, la sustancia coloide, donde se va a verter, digamos, la tiroglobulina, se va a unir al yodo, y eso es lo que van a formar los famosos elementos monoyodados y diyodados. Glándula tiroides igual a la misma. Miren acá, ¿es cúbica o es ligeramente cilíndrica? Cilíndrica, no es cúbica, ¿no? Pero sigue siendo células foliculares. Esto es más cúbico, ¿verdad? Esto es más cúbico. Y esto es lo que sucede en la célula folicular. Este es un epitelio, acá tenemos otra célula, el epitelio folicular, tipo cúbico, ¿verdad? Simple. Esto es la parte apical que tiene lógicamente sus velocidades, sus. Y aquí en la parte basal, acá se recuerda que todo el epitelio tiene su lámina, y por ahí van a llegar los capilares sanguíneos. Todas las células foliculares en su base tienen proteínas de expresión o receptores. ¿Receptores de qué? ¿Qué tiene que venir acá? La hormona estimulante de la tiroides, ¿producida por quién? Por la de la hipófisis. Entonces, esa secreción de hormona estimulante de la tiroides, que viene por la sangre traída por los capilares a través de la lámina basal, se une a los receptores, unida a los receptores ingresa al citoplasma y estimula al retículo endoplasmático rugoso, al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que sinteticen tiroglobulina. La tiroglobulina sale a la luz, sale hacia lo que es la sustancia coloidal en forma de vesículas. ¿Se acuerdan las vesículas que vimos? Ahí. Esas vesículas, ¿sí? Muy bien. Muy bien.
ingresa, se produce y se libera. ¿Qué va a pasar acá? Se une al yodo, forma moléculas diyodadas y monoyodadas que se ponen a disposición para formar tanto la T3, que es la unión de un diyodo más un monoyodo, y la T4, que es la unión de dos diyodos. Mucho lo que hemos mencionado. El retículo plasmático rugoso tiene que ver con la síntesis de tiroglobulina que sale a través de los gránulos subapicales, o se forman los gránulos subapicales que por exocitosis liberan a la luz del folículo en donde se encuentra la sustancia coloide. Tiroglobulina contiene el aminoácido tirosina, el yodo oxidado penetra en el coloide, yodiza la tirosina, de la tiroglobulina y forma tirosina monoyodada y diyodada para formar T3 y T. Las células C son las células parafoliculares que están en grupos de 3 o de 4 incluso, ven acá, se originan de la cresta neural, se encuentran aisladas en grupos de 3 o 4, son de localización basal, nunca están en contacto con la luz y se encuentran sobre la membrana basal. Utilizo inmunistoquímica y también van a teñirse las células parafoliculares, ninguna otra se va a teñir porque esa es la técnica de inmunistoquímica. Nuevamente, miren acá, los folículos, espacio interfolicular, la presencia de células parafoliculares. Estas son las paratiroides. Habíamos mencionado que eran estructuras pequeñas, miden 5 por 4 por 2 milímetros y en conjunto pesan entre 20 y 25 gramos. En la cara posterior de la tiroides a veces se introducen en el mismo tejido tiroideo, por eso son difíciles de localizar. Están formados por cordones o por grupos celulares. Están rodeados por una cápsula fibrosa que va a formar unos trabéculas a través de los cuales ingresan los vasos capilares. El parénquima, lo que estamos viendo acá, está constituido por cordones o lanzamientos de células epiteliales rodeadas de fibras de reticulina y de capilar. Este estroma puede ser desplazado incluso por fibrosis o por tejido adiposo también, conforme vamos aumentando de edad. Está compuesta por dos grupos principales de células. La primera, las células llamadas principales, justamente, son de citoplasma ligeramente eosinófilo, contienen glándulas de paratormona, producen pre-tro y pro-paratormona, y las células oxífilas, que ahí están, pero no se saben para qué sirven. Y eso es lo que va a suceder muchas veces con algunas células, que se conocen sus características, se pueden visualizar a diferenciar de otras, pero no se sabe para qué sirven. Su función es desconocida. Son menos del 3%, son menos numerosas, y su citoplasma es intensamente eosinófilo, son casi rojas, ¿no? Por eso es que se puede reconocer con facilidad. Miren acá, hacia acá arriba tenemos las células con un citoplasma más basófilo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver más acidófilo. Aquí también este grupo hay algunas que tienen que son más acidófilas. ¿Cómo se llamarían esas? Oxífilas. ¿Sí? Las células oxífilas. Y el resto son células principales. Células oxífilas y células principales, ¿no? Eso es la diferencia. Aquí sí se visualiza bien, el citoplasma es bastante rojizo. ¿Las principales son más rojizas? Basófilas. O sea, son rosadas pero menos intensas que las demás. Tenemos aquí las células principales y células oxífilas, vienen este citoplasma más rojizo. Acá no sirve para visualizar los tipos de células, solo para visualizarlo como una estructura que está rodeada por una cápsula de tejido fibroso, con tejido de tipo fibroso, y esto inicia unas trabéculas hacia el interior de la paratiroides, dividiéndolo también en grupos y en cordones. Y puede ser reemplazado por adipocitos también. Estas son las células oxífilas, donde después si comparamos con el resto de células, un citoplasma es más rojizo. Y el resto de fotografías no son buenas, ¿no? Entonces, si hubiese alguna que colocar por ahí, sería esta, no sería otra.
para la identificación de células oxígenas. Tienen acá las células paratiroides. Aquí están mezcladas células principales con células oxígenas. Esta, ¿no? Esta célula principal todavía, no es el citoplasma, no es rojizo, aquí tampoco. Y aquí sí es un albur, ¿no? Dice cuál es el principal, oxígena, más intensamente pintada de rojo, y aquí la famosa presencia de tejido conectivo de tipo reticular. Célula oxígena, célula principal, más tenue, ¿sí? Más tenue. Oxígena, generalmente oxígenas más intensamente pintadas, adipocitos también, y aquí algunas células principales como citoplasma más tenues, ¿no? Muy bien, hasta ahí preguntas. ¿No? Entonces, de estos dos temitas revisen por favor para la próxima semana poder tomar los exámenes semanales. Tratamos la próxima semana lo que es suprarrenales y páncreas. El páncreas es dos tipos de glándulas oculares, tiene tanto exocrino como endocrino. Y lo que corresponde a suprarrenal sí vamos a tener capa, la corteza y la médula para poder diferenciar ahí algunas subcapas con grupos celulares distintos. Muy bien, jóvenes. De aquí hasta el miércoles, ¿no? Este fin de semana les paso sus notas de todas maneras, ¿ya? Discúlpenme la demora, ha escapado de mis manos algunas